Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El ejercicio que vamos a resolver a continuación dice lo siguiente. ¿Cuántos electrones, neutrones y protones tienen las especies carbono 14, hidrógeno 3, cloro 36 y uranio 235? Antes que nada tenemos que saber a qué se refieren estos números que se encuentran al lado del nombre del elemento. Estos números son el valor de A, es decir, el número másico. ¿Qué es el número másico? Es la suma de protones y neutrones que tienen en el núcleo un átomo de un elemento dado. Entonces aquí tendríamos que el valor de A o el número másico para el carbono es de 14, para el hidrógeno es de 3, para el cloro es de 36 y para el uranio de 235. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver a continuación tres fórmulas muy sencillas que nos van a poder ayudar para resolver este ejercicio. Son las siguientes. Primero tenemos que el valor de Z es el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo para un elemento. Entonces, este número atómico define al elemento, define al átomo, porque no hay dos átomos de elementos diferentes que tengan el mismo número atómico. ¿Dónde localizamos este número atómico si es que no nos dieran en el problema, que en este caso no es tan necesario? Pues en la tabla periódica. En la tabla periódica vienen reportados los números atómicos para los elementos conocidos, y así por ejemplo el helio tiene un valor de Z de 2 porque es un número atómico de 2, el carbono tendría uno de 6, el cloro de 17 y así sucesivamente. Entonces eso nos indica el número atómico Z. Luego A, ¿quién es A? El número másico, que nos indica A, la suma de protones y neutrones. Recordemos que los protones son partículas subatómicas con carga positiva, los neutrones partículas subatómicas con carga neutra y los electrones partículas subatómicas con carga eléctrica negativa. Luego aquí, si nosotros quisiéramos calcular el número de neutrones, si nos dan protones y número másico, pues simplemente despejamos. El número de neutrones es igual a A menos el número de protones. ¿Quién es el número de protones? Pues Z. También aquí podemos tener número de neutrones es igual a A menos Z. Entonces, ya teniendo estas ecuaciones y lo que les había dicho con anterioridad, vamos ahora sí a resolverlo. Yo les recomiendo que este tipo de ejercicios los resuelvan mediante una tabla, donde vamos a llenar varias columnas de datos que nos dan o que podemos necesitar para que se nos pueda hacer más fácil la resolución del ejercicio. En la primera columna de esta tabla colocamos las especies problema. En este caso las especies serán carbono 14, hidrógeno 3, cloro 36 y uranio 235, que son los que tengo aquí colocados. Los colocamos para que no nos perdamos en los valores. Luego vamos a tener el valor de Z, que era el número atómico, ya les había comentado, el valor de A, que es el número másico, este gato P, que indica el número de protones, el gato E, que indica el número de electrones, y el gato N, que indica el número de neutrones. Entonces vamos a llenarlo. En este caso Z, el número atómico, ¿dónde lo encontramos? Pues en la tabla periódica. En la tabla periódica viene reportado que el carbono tiene un número atómico 6, el hidrógeno tiene un número atómico 1, el cloro tiene un número atómico 17 y el uranio tiene un número atómico de 92. Entonces estos números atómicos son específicos para cada elemento, ¿ok? ¿Qué podemos llenar? Podemos llenar cualquiera de las columnas, pero lo que yo más les recomiendo es empezar por lo más fácil. Entonces, ¿qué podemos llenar rápido? La columna de número de protones. Y se los digo así porque las columnas no siempre están en este orden. En realidad el orden en el que nos pongan las columnas no tiene relevancia, pero tenemos que identificar cada columna para responder primero lo más fácil. Por ejemplo, si nos encontráramos en un examen, entonces resolvamos la columna de P. El número de protones ya les había comentado que era igual al número atómico. El número atómico es el número de protones, entonces podemos llenarlo aquí porque son iguales. La columna de Z y número de protones siempre van a ser iguales. ¿Y esto qué nos dice? Que por ejemplo el hidrógeno tiene un protón. Todo aquello en el universo que tenga un protón, todo aquel elemento que tenga un protón se va a llamar hidrógeno. Si algo tiene un protón no se puede llamar carbono, no se puede llamar helio, no se puede llamar uranio, se va a llamar hidrógeno, ¿ok? Entonces, o dicho también de otra manera, todos los átomos de hidrógeno en el universo tienen solamente un protón. Entonces estas dos columnas siempre van a ser iguales. Ahora vamos a proceder a calcular, por ejemplo, la columna de número de electrones. En este caso las especies no tienen carga eléctrica. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí no vienen especificadas. Al lado del símbolo del elemento, en la parte superior derecha, tendría que venir una carga eléctrica, bien sea negativa o positiva, pero en este caso, como no viene,
pues nuestras especies son neutras. Cuando son neutras, la cantidad de protones y electrones son iguales, porque recuerden que los protones son partículas de carga positiva y los electrones son partículas de carga negativa. Y si son iguales, entonces, digámoslo así, se anularían las cargas y tendríamos una carga de cero. Si tuviera carga eléctrica, pueden ver otro tutorial, otro video en este mismo canal, por supuesto, para que ustedes vean y chequen cómo calcular el número de electrones de una manera analítica. Entonces ahora sí vamos a calcular el valor de neutrones. Y bueno, de hecho algo más fácil aún que nosotros pudimos haber hecho y que se me pasó, pero bueno, podemos resolverlo ahorita, es el valor de A. Yo ya les había comentado que estos valores, es decir, carbono 14, este valor que era, pues el valor de A, les había comentado, ¿no recuerdan? Estos valores son el número másico de nuestro elemento. Entonces esos valores también los podemos llenar fácilmente porque ya los tenemos. Para el carbono, ¿cuál es su número másico? De 14. El hidrógeno 3, el cloro 36 y el uranio 235. En otros tutoriales yo les comento que para este tipo de ejercicios nos tienen que especificar o bien el número másico, es decir, el valor de A, o bien el número de neutrones. Uno de estos dos valores, el número másico o neutrones, nos tiene que decir el problema. Si no nos dice alguno de los dos, entonces no podemos resolver el ejercicio porque no podemos suponer valores, ¿no? La masa atómica que viene reportada en la tabla periódica es simplemente un promedio de las masas atómicas de los isótopos de nuestra especie. No quiere decir que todos los átomos en el universo de carbono tengan 12.01 de masa atómica. Eso solamente es un promedio de los varios isótopos del carbono, carbono 12, carbono 13, carbono 14, se promedian las abundancias con sus masas y se saca una masa promedio. Entonces nos tienen que especificar número másico o bien número de neutrones, cualquiera de estos dos valores. Si no viene uno de estos dos, tenemos que solicitarlos porque de otra manera no podemos resolver el ejercicio. El valor de Z, P y E, eso sí que no es necesario que nos lo den el ejercicio porque eso sí lo podemos encontrar en una tabla periódica. Ok, entonces ahora vamos a proceder a calcular número de neutrones. ¿Cómo calculamos número de neutrones? Me voy a regresar aquí. Tenemos una fórmula muy sencilla que nos dice que el número de neutrones es igual a A menos P, al número másico A menos el número de protones P. Entonces, número de neutrones es igual a A menos P, o sea, esta tercera columna menos la cuarta columna. Para el carbono, ¿cuánto vale A? 14. ¿Cuánto vale P? 6. 14 menos 6, 8. Para el hidrógeno, ¿cuánto vale A? 3. ¿Cuánto vale P? 1. 3 menos 1, 2. Tiene 2 neutrones. Para el cloro, ¿cuánto vale A? 36. ¿Cuánto vale P? 17. 36 menos 17, 19. O sea que tiene 19 neutrones. Para el uranio, el valor de A, 235. El valor de P, 92. 235 menos 92 nos da 143. ¿Qué sería el número de neutrones? Normalmente, y no quiere decir que siempre, el número de neutrones es mayor que el número de protones o igual. Eso es normalmente, por supuesto. Entonces eso también podría ser una manera, pero repito que no siempre se cumple, de comprobar nuestro ejercicio. Entonces ya tendríamos resueltos nuestra tabla. En realidad el ejercicio no nos decía que hiciéramos una tabla, nos decía simplemente que dijéramos cuántos electrones, neutrones y protones tienen estas especies, pero yo lo hice a manera de tabla para que podamos entenderlo de una manera más fácil. Espero que así haya sido. Y ya que contestaríamos, pues bueno, contestaríamos que el carbono 14 tiene 6 protones, 6 electrones y 8 neutrones, que el hidrógeno 3 tiene 1 protón, 1 electrón y 2 neutrones, que el cloro 36 tiene 17 protones, 17 electrones y 19 neutrones, y que el uranio 235 tiene 92 protones, 92 electrones y 143 neutrones. Y ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Si les gustó, los invito a darle me gusta al video, a compartirlo con sus amigos y, si es el caso, a suscribirse al canal para que los videos les lleguen de manera instantánea. Nos vemos en la próxima, amigos. Saludos.